Por medio de la Through salvación viene salvation transformación. comes transformation. La transformación viene por Transformation comes regeneración. through regeneration. Y regeneración And viene por regeneration medio de comes transformar through transforming nuestra alma our soul a espiritual. to the Porque spirit. hasta entonces Because el until alma then, es the carnal spirit o is es carnal, parte de or la it's a carne. part of the flesh. Pero por medio de la But through salvación, salvation, Dios nos ha God dado has given us el privilegio de the privilege escoger. of choosing, ¿Y cómo and escogemos? how we choose Es por medio is de through la mente. the Es decir, mind. In la other words, mente tiene que the ser mind has to be transformada. transformed. Si la mente no es If the mind is transformada, not seguimos transformed, en lo mismo que estábamos continue on in the antes, same thing we used to excepto be hemos in, dejado algunas except we've cositas, left a few things pero no behind, hemos podido but we've progresar never en been nuestro able to progress crecimiento in porque our la growth mente because the sigue mind todavía funcionando still en la misma functions in forma the same en que way funcionaba in antes. that it functioned before. Tiene la mente que ser The transformada. mind has to En be una escritura transformed. Pablo In nos one dijo scripture, que Paul le told pidamos us a Dios for la us to ask mente de God for the Cristo. mind of Christ. Porque sin la mente de Because without the Cristo mind of no Christ, puede transformarse esta mente. this Es mind decir, esta cannot be mente transformed. In other words, está this mind condenada is juntamente con el condemned cuerpo. together with the body. ¿Ok? Okay? Entonces And so la then, salvación viene por la salvation comes transformación through de the la mente. transformation of the mind. ¿Ok? Viene por la fe It comes through y viene faith, por and it confesar a comes through Jesús confessing como nuestro Jesus Salvador, as our pero la Savior. But the transformación después de la transformation salvación after viene salvation solamente comes por una mente only through transformada. a Es transformed decir, tenemos mind. que That means we have dejar que to Dios let transforme God nuestra mente. transform Y our fíjense cómo mind. trabaja. And look how this works. Dios inmediatamente God después de la immediately salvación after empieza a salvation trabajar con starts to work nosotros with us para reformar to nuestra mente, para darnos reform una our mente mind, to nueva. give us a new mind. ¿Ok? Okay? Al principio, At the beginning, por la salvación, Él nos da un through espíritu salvation, nuevo, He gives us a new spirit, ¿verdad? right? Él nos da un He espíritu gives us nuevo. a new spirit. Y aparte de ese And espíritu apart from nuevo, that new spirit, Él nos da el He Espíritu gives us Santo the Holy que está Spirit, en nosotros. which is in us. El Espíritu Santo The empieza Holy a trabajar Spirit con el starts to Espíritu work nuevo with the new spirit para transformarnos, to transform para us, transformar la to mente. transform the mind. Pero hermanos, si la mente no se But if the transforma, mind isn't no hay transformed, crecimiento. there is no growth. Cuando la mente se When the transforma, mind entonces la transforms, voluntad then the will empieza a starts transformarse to por medio de la mente. through the mind. Y cuando la mente And when the transforma mind la transforms, voluntad, entonces the las will, emociones the se empiezan a emotions agregar start y to a be caminar added and walk con la with transformación. the transformation. Ahora, Now, hay There en cada uno de is nosotros in each one of us, convicción. there is O conviction. sea, In other words, Dios nos ha God dado has given us convicción para que nosotros conviction so sepamos that we can lo know bueno y lo malo. the Pero difference con between ello good and bad. nos dio But una along with conciencia. that, He's Fíjese given us bien. a conscience. La conciencia The se conscience une comes a la together convicción with y nos conviction ayuda a hacer la and helps us to transformación que make la the convicción quiere transformation hacer en that conviction nosotros. wants to Es make decir, in us. Dios nos In other transforma words, God de día en transforms día. us day Dios no by lo day. transforma He todo en doesn't una transform us ocasión all at solamente. once. Sí nos He ayuda a does dejar help us algunas to leave cosas. Por some ejemplo, things los que behind. For tomábamos example, dejamos de those of us tomar. who used to Los que drink, we hacíamos stopped drogas drinking. dejamos de hacer Those of drogas. us who used to do drugs Y stopped todo doing eso son drugs. productos, And fíjese all bien, those are todos son products productos de la of carne. the flesh. Y los productos de la And the carne products of the flesh tienen que ver con lo have to que do está dentro de with la what is persona. inside Es of that decir, person. la persona That no means toma nomás that por person tomar, doesn't toma drink just porque to algo drink. está They mal drink adentro. because something's wrong inside. Y mientras ese algo no And se, as long no as se that arregle, something nunca va a poder until dejar de that tomar. something is fixed, they won't stop El drinking. deseo puede estar The allí, desire could la be idea there, puede the estar idea allí, could pero be no there, lo puede but controlar. they can't control it. ¿Por qué? Porque Why? tiene Because they que have haber un cambio there has to be an interno. internal change. Ahora, los cambios Now, internos the son los internal que Dios changes are the ones trabaja that más God con works on nosotros, more with us, porque esos son los que no because puede those are the ones transformar that excepto por nuestra can't be voluntad. transformed except through our own will. Por la salvación Through pudimos salvation, dejar we could algunos hábitos de la let some carne habits of the flesh y Él nos leave ayudó those para behind, and He dejarlos y helped los us to dejamos leave them. porque vino And una we did leave convicción them fuerte because que a nos strong enseñaba que conviction eso came ya to no era us parte de when- nosotros. that showed Lo us that that dejamos wasn't a
part of us, Y and todos so we siguió, left pero it. ¿a qué no sabe usted que But you know había what? There was also, y sigue habiendo and unos there problemas continues to be grandes some adentro big problems inside que no queremos soltar? that we don't want to let go of. Y ese es el propósito that's the del Espíritu Santo, Holy la Spirit, convicción is the y la conviction conciencia. and the Ahora, la conscience. Now, conciencia the conscience es la que nos is deja saber, what lets fíjese us bien, know- la conciencia The nos deja conscience saber lets us lo que know es bueno y lo what que es is malo. good and what is bad. La conciencia The conscience es la que is the causó one a Pedro a llorar that caused después Peter de to cry haber negado a Cristo. After he had La denied Christ. conciencia. The conscience. Y esa And conciencia that está en conscience usted y is yo. in you and me. Está en usted y está en mí. It's in you and it's in me. Conciencia. The conscience. Pero si la But conciencia if the conscience, no le ponemos if we atención don't o pay la attention to ignoramos, it or we entonces ignore it, empieza a then it morir starts to die o a dormir. or fall asleep. Entonces, cuando la Then when conciencia the se duerme o conscience se falls muere, asleep or dies, entonces la persona then está en un that grande person peligro. is in a great Y es lo danger. que sucede con And that's aquellos what que se happens meten with en those who pecados get muy involved grandes, in muy big horribles, sins, horrible y no lo sins, pueden ver. and Aunque they usted can't se lo see it. explique, Even no though lo you pueden ver. explain it ¿Por to qué? them, they Porque can't la see it. Why? conciencia Because the está conscience dormida. is asleep. La The conciencia conscience es lo que is what causa a la causes persona a a arrepentirse. person to Judas, repent. Jude, el que traicionó a Judas, Jesús, the one después who, que lo hizo, la conciencia no lo betrayed dejaba. Christ, his conscience wouldn't Y let him quiso alone. regresar el He dinero tried to give the a los money que se back lo to habían the ones pagado who had paid y him. no lo pudo hacer. But he couldn't En do otras it. palabras, In lo que other él había words, hecho what no se he had podía done arreglar. couldn't be taken care of. La It couldn't be conciencia undone. The no lo dejaba conscience estar. wouldn't let him Y be por eso still. él fue y se And ahorcó. that's why he went and hanged himself, Por la conciencia. because of the conscience. Y esa And conciencia that conscience está en todos is in nosotros. all of us. Lo que pasa What es que la happens ignoramos. is that we ignore it. Por ejemplo, no hay For ninguno de example, there's nosotros, none of especialmente us, nosotros que somos especially those of cristianos, us porque who la are Christians, conciencia because también the la tienen conscience, allá los de people afuera, out los there del in the mundo. world also have También a tienen conscience. They conciencia. also, Aunque they do too. no está muy Even though vivita, pero it's not todavía la very tienen. alive, they still have Todavía it. tienen They still remordimiento have hasta que remorse llegan un día cuando ya until no one day tienen comes nada. when they have Yo nothing. fui uno de ellos I was one of que those yo no tenía that I conciencia had no para nada. conscience anymore for Lo anything. que yo hacía What I did no me movía. wouldn't move me. And Entonces, so then esto sucede cuando happens when ignoramos la we conciencia. ignore the conscience. Pero como cristianos But as tenemos Christians, una we conciencia have nueva y a new viva conscience, a que living funciona en conscience that nosotros functions y in que nos us, causa and which causes us a trabajar o que la to conciencia trabaja junta con la together convicción del with the Espíritu conviction of the Santo Holy Spirit para enseñarnos to lo recto teach us para que what is nosotros lo correct so sigamos. that we can follow ¿ok? it. Entonces, So then, cuando consideramos when we esto, consider tenemos this, toda la ayuda que we have all necesitamos the para help that we caminar need to walk con el Señor with the Lord correctamente o para correctly crecer. or to grow. De rápido, así And nos dice el quickly, Señor, the Lord de manera tells que us, si alguno therefore, está en if Cristo, anyone- nueva if anyone is in criatura Christ, es, las he is a new cosas creature. viejas The old things pasaron, have he passed aquí away, todas behold, son all hechas things nuevas. are made new. Según de Corintios 2 Corinthians 5:17. 5:17. Todo se hace All nuevo. things are made new. Ahora es su Now, it's your responsabilidad responsibility de caminar en lo to nuevo. walk in the new. Pero si su But mente if no your cambia, mind doesn't usted change, sigue en lo you viejo. continue going on in the old. ¿Ok? Okay? Y ese es el And problema that's que the tiene problem mucha that gente en la many people iglesia. in the church have. Que That aman al Señor, they love the Lord, quieren they servirle, want to serve Him, quieren serle they want to fiel, be faithful to Him, quieren cumplir con they want to Él, fulfill quieren ir a la their part gloria, with Him, they want to go to heaven, pero but no han hecho los cambios they haven't made the necesarios para necessary que changes la vida de ellos sea so that their transformada life can para be crecer. transformed to grow. Sí, por eso la See, Biblia nos that's why enseña the que cuando Bible Cristo teaches venga, us when Christ mucha comes, gente a en la lot of iglesia se va people a in the quedar church aquí, are going to stay no se va a behind. ir, They're not going to go to be with Him porque no han hecho because they la haven't la transformación made que the Dios o no le han transformation that permitido God- a or they Dios haven't o al allowed Espíritu God or the Santo Holy Spirit hacer los cambios to make the necesarios necessary para changes que usted camine en una vida for you to de walk santidad. in a holy Amén. life. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Father, in Jesús le Jesus' pedimos name, que we usted ask unja mis you labios, to Señor, anoint para my hablar lips, su Lord, to palabra, speak your Señor, word. que sea tan Lord, clara y that it may be so clear tan and so
tan clara, Padre It's Santo, so que la clear, puedan Father, that entender they can y understand recibirla, it Padre, y and caminar receive con it, ella, Father, and vivir walk with it. en ella, Padre Live in Santo, it, en el Father nombre de God, in Jesús. Jesus' name. Unge nuestros oídos, Anoint Padre our ears, Santo, Father para God, entender to lo que oímos understand esta what we tarde, hear Señor, tonight, Lord, para honra y for gloria your suya, honor and Padre, your en el glory, nombre de in Jesús. Jesus' name. Prepare nuestro Prepare corazón, our Señor, heart, para Lord, recibir su to palabra, receive your Padre, word, Father, en el nombre de in Jesús. Jesus' name. Amén, amén, Amen. amén. Por eso, cuando hablamos That's de why cosas when we talk about espirituales, spiritual things, inmediatamente mucha immediately a gente lot of en la people iglesia in the church nos apagan, turn us off. como que se It's fueron a like otro they mundo, went to another se fueron world. They a went otro lugar. to some other Ve, place. porque Because el alma y the el cuerpo soul no and the reciben lo flesh espiritual. don't receive the spiritual. Es solamente el espíritu. That's Y si just no the estamos spirit. And if caminando we're en el not walking espíritu, in the o si no spirit, vinimos or en el if we don't espíritu, si no come here in the estamos en el spirit, if we're espíritu, not in the entonces spirit, todo lo que la carne then escucha everything lo that the rechaza. flesh hears, it rejects. Dice bien. Por eso es muy That's why importante it's very que important nosotros that operamos we en el operate espíritu, in the porque la spirit, carne because va a the flesh rechazar is going la to palabra de reject Dios. the word of God. Todo lo que usted oiga, Everything that aunque you tenga hear, mucho sentido, even aunque though it diga, makes a lot of eso sense, tiene even mucho though you say, razonamiento. you know, that Lo que has a pastor lot nos of está reason. enseñando What pastor's tiene mucha teaching us, razón. Es he's verdad, yo right, it's siento esa true. I convicción, feel that conviction, pero no lo va a hacer. but you're not going to do it. Solamente lo va a You're razonar, only pero su going to reason carne it out, but lo va a your rechazar. flesh Por is eso, going to reject it. cuando That's Jesús why enseñó la when parábola del Jesus sembrador, ¿se taught the acuerdan? parable of the El sower, sembrador que dijo mucha the gente sower that a está en la lot of iglesia, people oyen la that palabra it y says les that gusta a lot of people hear the y word la in the church reciben, and they like it pero and al they salir receive allá it, afuera, but los as they afanes go de la out, vida, the worries ¡boom!, of se la life roban. steal it from them. Y en 5 minutos afuera And after ya no 5 se minutes acuerda usted nada outside, de you lo can't que remember anything aprendió. about Sí. what you learned. Eso es lo que quiere decir. That's Ok, what eso that vamos a means. Okay, seguir so we're going to go on leyendo de donde reading estamos where aprendiendo. we are learning. Nomás le quería I decir just de la wanted to tell you conciencia, about the porque conscience esto es muy because this is very importante. Que important. si usted That está if en ese you are problema in that de no problem tener of conciencia, not su having a conciencia ya conscience, no your trabaja. conscience doesn't work anymore. Le voy a decir cómo la I'm going conciencia to tell you how the trabaja. conscience La works. conciencia The trabaja en esta conscience forma. Si works usted like está, por this. ejemplo, viendo If la you, for televisión example, are watching TV y enseñan algo and que they usted show sabe que something no that you es know correcto o isn't que no right, es algo que or it's usted not como something that you cristiano as a Christian debe de considerar should o de consider aceptar, or accept, inmediatamente, immediately, boom, boom, usted no quiere ver aquello, you don't want usted to lo see cambia, that. You change it. usted se aparta de ello. You ¿Ve? get away from it. Pero si usted But es una if you persona que are está a viendo la person televisión y who's watching enseñan lo que TV enseñan, a and they usted show no. what they show, Porque sí hay because personas there's que some yo he people entrado a hogares who I've gone de into algunos de homes los of hermanos some of the que he brothers and entrado en sisters. hogares I've que gone into tienen la homes that they have televisión, the que están TV, enseñando that brujería they're y todo showing eso, y witchcraft muy and all contentos that, and ahí, they're no, just ellos no real están glad notando que hay watching it. They're brujería. Yo not inmediatamente yo noting, digo, they're eso es not brujería, noticing that it's eso no se witchcraft. debe de aceptar, But I see no it and debe I tener say, well, parte that aquí, shouldn't be porque accepted. That están shouldn't entrando take part here demonios por la because brujería demons are esa coming in through that al witchcraft. hogar. Pero si usted no tiene But la if you don't conciencia have trabajando, your conscience working, amén. amen. Por ejemplo, usted se For puede example, asociar you can también be con associated familia also with o family con or amistades with o con friends compañeros de or trabajo que coworkers traen demonios who have por demons todas partes, all over pero the usted ya place. no lo But siente, you don't feel it anymore. ya no tiene You don't conciencia, have any conscience. ya no lo You mira don't, como you malo, don't see it as anything bad. es lo que ellos son. That's just Yo who no they soy are. eso, I'm ellos not son. that. They're that way. Pero no sabe usted But que usted don't you está know that you teniendo are compañerismo having con fellowship demonios. with demons? Okay. Okay. So, no voy a So entrar allí I'm not porque going to yo get sé into que that cuando because entro I allí know that todos when I me do, apagan. everyone turns me off. Usted cree que yo no lo siento, pero yo sé You cuando think me I don't apaga, feel it, ¿ok? but I feel when you do. ¡Pum! Se Boom. cortó. La carta de Pablo a los The letter of Gálatas Paul to da the una Galatians lista de gives estos pecados a de la list of carne these sins of the para que flesh, nadie se pueda so that no confundir. one can be confused. Ahora bien, las obras de la Now carne the son works of the evidentes: flesh are inmoralidad, evident, impureza, immorality, libertinaje. impurity. Fíjese, todas estas tienen que ver con lo que le estoy hablando, ¿verdad? Inmoralidad, Immorality, impureza, impurity, libertinaje. Casi que no hay ningún programa en la televisión not ahorita really que yo even sepa one program on TV that I know que no about tiene that inmoralidad. doesn't have any immorality. No hay. There's not one. Okay. Okay. Que no tiene It impureza, doesn't have impurity. que no tiene It doesn't libertinaje. have licentiousness.
Yo hace un tiempo A while que dejé, ago, porque me because gustaba ver ciertos I programas, like to watch pero certain ¿sabe qué? Me di programs, but cuenta you know what I realized? que aún aquellos That que yo even those consideraba that I would consider buenos to programas be y que yo good consideraba, programs, and ese that I would programa está consider, bien, oh, that show's de okay, vez en cuando, every ¿verdad? now Pero and el then, Señor me dijo, but the Lord told me no. entonces en then, lugar de, y buscaba yo y buscaba y no and I would encontraba. look and I couldn't find one. ¿Sabe lo que hice? You Dejé know de what I ver. did? I just stopped watching it. Sí miro la televisión, I pero watch para oír TV, predicaciones but to o hear música cristiana, preachings que or es lo que Christian siempre music, tengo en which la is what casa, I always música have on at cristiana. home, is Christian music. ¿Pero por qué? But Porque why? Because me molesta. it bothers me. Me molesta porque It es bothers me pura because cosa it's impura. just impurity. Que cuando usted está sirviendo a Dios, when you're serving no God, puede soportar esas cosas. can't No las puede put up soportar, with aunque that. quiera, no Even though puede. you want to, you can't. Porque son Because idolatría, it's idolatry, brujería, sorcery, enemistad, enmity, pugnas, celos, strife, ira, jealousy, anger, egoísmo, selfishness, disensión, dissension, espíritu de partido. party Yo por eso spirit. le hablo a usted That's de why Disney, I talk to you about Disney. porque Disney es pura Because brujería. Disney is just witchcraft. ¿Y quién quiere And ser who parte wants de la to be a part brujería? of witchcraft? Por eso yo le hablo a usted y That's le why I digo, talk to you ahora and si I usted no said, quiere hacer now, las cosas if you suyas, want to do usted va a that, tener that's que up to responder you. a You're Dios, going to have no to a mí. answer to God, not me. Pero But ahora es puro, now, ¿qué? it's Homosexualidad. just all homosexuality. Ellos respaldan, ahora tienen Now programas they have que son TV parte de shows that are Disney. a part of Disney. No tienen el nombre Disney, don't pero have the son, Disney name, but son they parte are de Disney, son part of operados por Disney. They're Disney, operated by Disney que practican that homosexualidad they practice abiertamente. homosexuality openly. Ahora, ¿quién quiere ser Now, parte who de wants eso? to be a part Yo of no. that? I don't. Y yo le digo a usted que no sea And parte de I eso tell tampoco. you not to be a part of it either. Usted dice, pero You es que say, mis niños well, quieren my recreo, kids pues want llévenlos a que se to have recreen fun. en Well, algo take them to go espiritual. have fun in something spiritual. Por eso están la That's condición why en que they're in the están. condition that they're in. Después cuando le dan problemas, Later cuando on, crecen y le when dan they're given problemas, ¿a quién le va a problems echar la and when they culpa? grow up, who A are they gonna nadie más blame? que usted. Nobody else but you. Por eso yo le estoy pidiendo, That's why I'm le estoy asking- pidiendo I'm al Señor asking que me the dé Lord to bastante give me valor para a lot of decírselo a courage usted to cuando tell usted you venga this. con When sus you hijos come y with your no sé qué kids, hacer conmigo. I don't know what to Pues do with my kids. Well, así lo creo que cree. you ¿Qué raised them. quiere? What do you want? ¿Qué estaba esperando? What did you expect? ¿Que ellos iban a buscar a That they were Dios? going to No, see usted God? les tiene que No, you enseñar. have to teach them. Usted tiene que enseñarles el You have to camino. teach them the way. Y ellos tienen que ver en And usted they que have usted to es un see hombre in you that celoso de you las are cosas a de Dios. jealous man for the things of God. Amén. Ya me voy a salir de I'm ahí. going to get hermano. out of there. Disensión. Dissension. Disensión. Dissension. ¿Qué es disensión, What is hermano? dissension? Pleitos. Argument. Desacuerdos en el hogar. Disagreement in the home. Fights, yeah, George. Puros pleitos. Arguments, fight. Disensión en el hogar. Dissension ¿Qué in the espera home. usted de sus hijos What do you si hay expect from your disensión kids en if su there's hogar? dissension in your home? Ahora, la disensión puede Now, hacer the que no sea por dissension usted, could pero be por that it's alguien not que usted because tiene of ahí en you, su but casa. someone you have in your house. Disensión. ¿Y qué espera Dissension. usted? And ¿Que what ahí do se you va a mover expect? Dios? That God's No. going to move there? No. Usted puede seguir engañándose a usted mismo Keep y diciendo, no, deceiving aquí está la yourself, presencia saying, de no, Dios. the ¿Dónde? presence of God is here. Where? Dios no está en ese God ambiente, isn't in hermano. that surroundings. No está, nunca ha He's not estado there. ni He's nunca va a never been estar. and he never will be. Agárrelo. Get a hold of that. Disensión, Dissension, espíritu de party partido, spirit, literalmente literally secta, a sect, envidia, envy, embriaguez, drunkenness, orgías y carousing, cosas and así. things and the like. Gálatas 5, 19 al Galatians 5, 21. 19 En to 21. esta enumeración, In this enumeration, el apóstol afirma the que las apostle obras de la declares carne that the son works of the evidentes, flesh que se are pueden plain. saber In cuáles other words, you son. can know what they are. La Biblia no nos deja The Bible ciegos en cuanto a doesn't leave esto, us nos blind enseña in claramente this estas subject. It cosas shows us no very deben de clearly ser that these parte things de should ti. not be a part of you. De ahí saliste. You came out Se of that. supone que Supposedly, saliste. you came out of that. ¿Ok? Todo aquel que Whoever esté is willing dispuesto to a understand comprenderlo, las certainly reconocerá shall sin recognize dudar. Para descubrir To si es de ascertain la whether one carne, is of the solo flesh, tiene que he preguntarse need si but está to- haciendo he need but alguna de inquire estas of obras himself de la if he carne. is doing any of these Claro, works of the está, flesh.
está que It is, no of course, hay que hacer unnecessary for todas him to las commit de la all in the lista list para ser in order carnal. to be carnal. Solamente necesita hacer You only una have to do one of them para ser carnal. to be carnal. Simplemente con el que Simply haga alguna de ellas basta were- para afirmar were he to do sin merely one lugar of them, a he would dudas establish que es himself beyond doubt carnal. as ¿Por being qué? fleshly. ¿Cómo, For how could he do podría any one of hacer them alguna de if the ellas flesh had si la relinquished carne ya its hubiese rule renunciado a su dominio? La presencia The de presence una of a work obra of the de la flesh carne demuestra proves la the existence existencia de la of carne. the flesh. Dice bien. La presencia de The una presence obra de la of a carne work of the demuestra flesh proves la the existencia de la of carne. the flesh. Y yo le animo a usted que si And I encourage usted you está that en if este you momento are está, right yo está now, pensando, if you're "Oh, thinking about, yo sí estoy metido en esto, I am y involved esta in es this, carne, and this is tengo que flesh, salir de ello". I have to get Esa out es la, of it. esa es That is la primera reacción the first de un reaction cristiano. of a Es que Christian. si usted está en peligro, Is that usted if tiene you're que in correr danger, para salirse you de have ese to run to peligro. get out of that danger. ¿Ve? Dios no le está condenando. God is not Dios le está invitando a que condemning you. salga. He's inviting you to come out of that. ¿Ok? No se pongan tan serios, hermanos. get so serious. Aleluya. Dice, ¿para qué vine esta You're noche? saying, well, why did I come here tonight? Yo no escojo qué es lo que le I voy a don't enseñar. choose what El I'm Señor gonna es el que teach you. escoge lo que le va a enseñar. That ¿ok? the Lord is the one who Okay. teaches, who chooses. Si pueden dividir estas obras These de la works of the carne en flesh 5 may be grupos, divided into 5 se groups. dividen, número 1, pecados one, que marchan, sins which que defile the manchan el body, cuerpo, tales como la such as inmoralidad, immorality, la impureza, impurity, el libertinaje. licentiousness. Número 2, Number 2, comunicaciones Sinful sobrenaturales supernatural pecaminosas son las fuerzas with satánicas, satanic tales forces, como la idolatría such as y la idolatry brujería. and sorcery. Número Number 3, 3, temperamento pecaminoso Sinful y temper sus and its peculiaridades, peculiarities, tales como such as enemistad, enmity, contiendas, strife, celos, ira. jealousy, anger. Número 4, Number sectas four, y bandos religious sects and religiosos, tales parties, como el such as egoísmo, selfishness, las disensiones, dissensions, el espíritu party partidista, la envidia. envy. Y número And 5, number lascivia, 5, lasciviousness, tales como la embriaguez such as y drunkenness la orgía. and Cada carousing. una de estas Every es one of these is fácilmente easily observable. observed. Los que las hacen Those who do son them de la are carne. of the flesh. Cualquiera que hace una Whoever de ellas does es de any la of these carne. is of the ¿ok? flesh. Okay? En estos 5 In grupos these 5 distinguimos groups, algunos we pecados que distinguish son some sins menos as pecaminosos less y otros sinful que and others ensucian as más, more pero a defiling. pesar But de que however we podamos may view considerarlos them, más whether repugnantes more o más ugly or more refinados, refined, Dios revela God que discloses todos that tienen all la of them misma derive procedencia from one de la source, carne. the flesh. Aquellos que cometen con Those who frecuencia often los commit the most pecados defiling más sins envilecedores naturally know saben que son de la themselves carne. as Sin of the embargo, flesh. qué difícil Yet how es para los difficult que for those triunfan sobre estos who pecados triumph over these relativamente comparatively more más defiling sins envilecedores reconocer que son acknowledge that carnales. they are carnal. Acostumbran a They considerarse usually consider superiores themselves a los superior demás to y como others si no and as not viviesen walking según according la to the carne. flesh. No comprenden They que do por not muy realize civilizada that que however pueda civilized the resultar appearance la may be, apariencia de la the carne, flesh is still sigue the siendo la flesh. carne. Pugnas, disensiones, Strife, espíritu dissensions, partidista, party spirit, envidia, envy dan una convey a apariencia much cleaner appearance más limpia que than that inmoralidad, of immorality, impureza, impurity, libertinaje, orgías. licentiousness, Aún así, carousing. todos son frutos del All mismo nonetheless are árbol. fruits from the same Hemos de tree. orar sobre esto. May we pray over these 3 3 versículos. verses Hasta que se until our nos eyes are abran los opened ojos to see y ourselves. nos veamos May we be a nosotros humbled mismos, through prayer. que nos humillemos por medio de la oración. Y déjeme agregar And let me que add cuando usted se une when con you estas cosas que he join mencionado, together with these hay things that have been espíritus, mentioned. There hermanos, are que se le spirits que se le attach to you. that attach to you. ¿Cómo se dice en How do español? you say that in Spanish? Que se le agregan, que se That le, they just are added sí, to se you, le, that they just se le entran. come Y usted no into se you, da and you cuenta, don't pero realize son it. espíritus But que, they're spirits que Satanás that usa Satan uses para to traerlo abajo. bring you down. Usted no se da cuenta porque You don't realize la it because the progresión de progression crecer of growth es progresión, is just ¿verdad?
que se progression hace that is en done tiempo. over Pero time. la progresión de abajo, But the progression traernos abajo from también it es bringing igual. us down is the same No, way. no sucede de un día, It el doesn't mayor del happen tiempo no overnight. sucede de un Usually día a doesn't otro, happen sino overnight. que es cosita But tras it's cosita tras little by cosita que little, nos one está thing after trayendo another that's bringing abajo us hasta que un down. día nos damos cuenta que ya no tenemos nada espiritual en nosotros. Until one siquiera el day we deseo de realize serlo. there's nothing spiritual in us, not even the Y desire nos to be damos cuenta spiritual. que el pecado And ya we no don't tiene, realize that ya no hay sin, convicción that there's no para el conviction in this pecado en anymore for nosotros. sin. ¿Ok? Que nos humillemos por medio de la oración. May we be Dice, humbled through prayer. y bueno, dice 3 versículos hasta Says que these son, 3 verses se until nos abran los our ojos y eyes nos are veamos a opened nosotros to see mismos. ourselves. Y que nos humillemos May por we medio be de la oración, humbled through prayer. oremos Let us hasta pray llorar until we con cry muchas with many lágrimas y tears and afligirnos mourn for por our nuestros sins pecados hasta until we know reconocer that we are que only solo in somos name cristianos Christians, de even nombre. spiritual Christians. Wow. Wow. Y aquí And here en Estados Unidos, in the United por la States, razón de que hay tanto because of the evangelio, fact that hay there's so tanta much gospel, enseñanza, there's so much el teaching, corazón se hace duro the como heart una becomes piedra, hermano. hard like a stone. Que aun cuando oímos, That even when we hear, por un momento le, for a moment, le ponemos we atención, say, we pero pay attention, inmediatamente but lo hace a un immediately lado, we como put que it to a side, like as if it y were este es el nothing. peligro And this is the que danger hay that there is aquí en esta here nación in donde this oímos nation, tanto where evangelio we por hear la so radio, much por la gospel on televisión, the radio, por on the las TV, calles, por donde on the quiera, las streets, iglesias. wherever we Mire go, aquí, the si usted churches. cuenta todas las If you iglesias que hay count aquí all en the este churches that pedacito are here on de this little Garland, piece of Garland, no lo va a poder creer, you tantas won't be able to iglesias. believe so many churches. Que quiere decir que hay That palabra means de that Dios there's the por word of todas God partes. all over the place. Y luego viene a la iglesia y And se then le you come to hablamos church and más. we talk to you more about it. Entre más And oiga, the fíjese more bien, you entre hear, más The oiga more you hear y menos and the reaccione a less lo you que react oye, to what you do hear, más se está the muriendo. more you are dying. Porque no es lo que Because oímos it's not y what lo we que hear guardamos aquí. and what we Es keep decir, here no, in yo mind oí, and say, yo ahora oh, yo well, I sé, heard that, pero I es know. lo que hacemos But it's what we do con lo que with oímos. what we hear. Fíjese bien. You see Es that? lo que hacemos It's con what lo que we do oímos with what que we hace hear una that diferencia makes en the la difference persona. in a No es person. It's suficiente not oírlo enough y to ni es just hear suficiente it aceptarlo. or just to Tenemos que accept vivirlo, it. We hermano. have to live it. Fíjese bien. Tenemos que We vivirlo have porque to usted live it puede because oírlo you can ahorita hear it y right usted puede now. aceptarlo, You usted can puede irse a su accept it. casa You can diciendo, go home wow, saying, eso es wow, verdad, that's yo sé true. que es I verdad, know yo that's lo true. acepto I como verdad, accept it as pero true. no lo va a vivir. But you're not going to live it. Entonces, ¿de qué le va a servir? De Then nada. what good is it going to do you? No good at De all. nada. Won't be any good to you. Incluso cristianos Even espirituales, spiritual Christians. pero que But nuestra that our vida actual sigue walk estando continues repleta to be de obras de replete la with the carne, works of the son flesh. obras They're muertas. dead works. Ojalá que oremos May we hasta pray que until our nuestros hearts corazones se are inflamen, aflame, dispuestos a willing eliminar to todo remove lo que every sea carnal carnal. element. El primer paso The en la first obra del step in the work Espíritu of the Holy Santo es Spirit is to convencernos convince y and declararnos convict us culpables de nuestros of our pecados. sins. Si no lo hacemos, If hermanos, we estamos don't do jugando this, we're just con algo tan playing with peligroso something so dangerous que quiere decir una that eternidad means eternity en el in infierno. hell. Que no es suficiente venir a It's la not iglesia, enough coming no to es church. It's not suficiente enough aún participar en even los to ministerios de la participate in iglesia, the no es ministries of the suficiente. church. It's not Porque enough. hay muchos que están Because there's participando en los many who are ministerios de la iglesia y participating in the ministry of the predicando church and y preaching haciendo trabajo and grande doing que se van a ir al a infierno lot of work that are going to go to hell simplemente por falta de una simply vida because santa of lack delante of a de holy Dios. life before God. Okay. Así como sin la As without the iluminación del Espíritu illumination of the Santo, Holy Spirit, un pecador a sinner nunca verá la maldad de su initially will pecado never see the y no sinfulness of his huirá de sin la ira and futura flee hacia from la the coming obediencia wrath de Cristo. into the obedience También of un Christ. creyente So a necesita ver believer su pecado. subsequently needs to see por his segunda sin a vez. second time. Un cristiano Christian debería ought to blame reprocharse a for sí his mismo su pecado. ¿Cómo podrá How jamás can ser he ever become espiritual si no se spiritual da cuenta if de he does todo not discern the utter lo perverso wickedness
y despreciable que es su despicability carne, of his y no se flesh, detesta so a sí that mismo. he even abhors himself. O sea, como sea que Oh, in pequemos, whatever way seguimos it may be perteneciendo a la carne. that we sin, Ahora our es el belonging to the momento flesh de remains the same. postrarnos Now is the hour we should humildemente humbly ante Dios, prostrate dispuestos a ourselves que el Espíritu before God, Santo willing to be nos convicted afresh of our redarguya sins de nuevo by the de Holy nuestros Spirit. pecados. Es interesante It's que cuando interesting that apenas when fuimos salvos, we were cuando just vinimos al saved, when we Señor, came to the ¿verdad que Lord, había una convicción grande en there nuestro was corazón? such a great conviction in our ¿Verdad que heart. había There una was realidad a del pecado que reality lo podíamos ver, in the boom, sin that we lo could mirábamos see it y right away, and inmediatamente una immediately maldición it o was a curse, or una ira, un we had coraje o cursed, or we cualquier had gotten cosa que, angry, or whatever wow, it was. ya, eso no es para mí. That's not for me, we would say. Pero en lo But que as we continuamos, ¿sabe por qué? continue on, because Porque you know en lo why? que continuamos Because as we oyendo la continue palabra y hearing the word ignorándola, and ignoring se it, nos hace el corazón más our duro, heart becomes harder, hasta el punto de que to the point lo where oímos, we hear it, pero no lo creemos, but we don't believe it. no lo recibimos. We don't receive it. La necesidad de la muerte, fíjese The bien, necessity Dios for requiere death. muerte de nosotros, God requires death from us. pero estamos tan vivitos que But no we're queremos so morirnos, alive, we don't ¿verdad? want to die, do we? Nomás no toques ahí, Just don't touch there. nomás, Just don't. alto, Just stop porque there. todavía se Because mete los Morales, The morales still comes out sometimes. No. En el grado en To the que un degree that a creyente sea believer is iluminado por el enlightened by the Espíritu Holy Santo Spirit para percibir into algo de la apprehending something lamentable of the pitiful condición de ser condition of being carnal, fleshly, en ese grado se to that intensificará extent su will lucha his con la struggle with the carne flesh be intensified, y sus and fracasos more se harán often will be evidentes más manifested a his menudo. failures. En la In derrota defeat, se he dará will be más shown more cuenta of the del sin pecado and y de la frailty debilidad of de la his carne, flesh, para que se in order that despierte he may en be él una aroused to an increased creciente indignación indignation hacia at sí himself mismo y una and an ardent ardiente determination determinación to de contend luchar con el with the sin pecado of his de su flesh. carne. Es una lucha. Cuando la Biblia dice que luchemos, esa es la lucha, luchando con nosotros That's the mismos. struggle we have, fighting with Es muy ourselves. fácil It's reprender a very easy Satanás y decirle to a rebuke Satanás que Satan and se tell vaya al Satan infierno. for him to go to hell. Pero ¿qué tanto estamos But how many of us dispuestos are a willing reprendernos a To nosotros rebuke mismos? ourselves. ¿Qué tanto estamos How many dispuestos of a us are reprender willing nuestra carne to cuando rebuke nuestra our carne se flesh when levanta our flesh en contra gets up de la voluntad de against Dios God's will y decirle te and reprendo say, I carne? rebuke you, flesh. Tú estás muerta, You are dead. tú ya no vives, You don't live anymore. tú ya no tienes lugar en You don't mí. have any Mi place vida in me. es My con life Cristo. is with Aleluya. Christ. Gloria a Dios. Praise God. Ok. Semejante reacción en cadena se puede Such a chain extender reaction may bastante extend tiempo hasta que al fin, al Protractedly until experimentar at la last, profunda through obra de la experiencing the cruz, deeper work of the sea cross, liberado. he is delivered. Y tenemos que And we vivir have to al live pie de la cruz, at the hermano. foot of the cross. Tenemos que We considerar have lo to que le costó a consider Dios what it cost para darnos God salvación a to give us nosotros. salvation. Y yo creo que And I el think problema that ha the sido problem que has been hemos abandonado la cruz, that we hemos have hecho la abandoned the cruz a un cross. lado. We've put the cross to one Y la side. cruz, And the hermanos, cross es is el lugar the place donde nosotros where ganamos la we victoria. get Es the el lugar victory. donde It's the Cristo ganó place la where victoria. Christ won Y es the el lugar victory. donde nosotros And it's the vamos a place ganar la where we are victoria. going to Tenemos win, que to estar get the junto a la victory. cruz y We have to considerar be together with the lo que le cross costó a and to Dios por consider nuestra what it salvación cost para que God for nosotros our seamos salvation libres. so that we could be free. El que el Espíritu Santo nos guíe de esta manera es algo That the Holy intencional. Spirit should lead us Antes in de just que la this way cruz is pueda truly fraught realizar with meaning. su obra Before the cross profunda, can do its deeper tiene work, que there haber must be an una adequate preparación preparation. adecuada. La lucha y el fracaso Struggle nos la and failure proporcionará. apply just that. En cuanto a la experiencia del Apropos the creyente, believer's aunque experience, mentalmente although puede he estar may de agree acuerdo con mentally la with God's valoración estimate of the que Dios flesh, hace that de que it la is carne está corrupted to the corrompida core por and completo y es irredeemable. irredimible. Es decir,
In Nada other words, bueno hay en la there's carne, nothing hermanos. good in the flesh. Por eso Dios That's why God, desde el día de From the salvación, day of Dios salvation, nos está God llamando a is salir calling de la us carne, to come dejar la out of the carne flesh, morir. to let the flesh die. ¿Qué quiere decir dejar la carne morir? Dejar la What does carne that mean? con sus To deseos morir. let the Es flesh decir, along los with its deseos de su desires to carne just die. tienen que The morir. desires of your flesh have Porque to su die. carne Because siempre your le va a estar flesh is exigiendo always going ver to lo be que es pecado. demanding you to do that which is sin. Y si usted no toma And if victoria you en la don't carne, take victory over the entonces flesh, olvídese de ser then espiritual. forget Usted about puede being oír todas las spiritual. You enseñanzas can que listen to usted all quiera, the teachings that you want. puede orar todo You lo que can usted pray quiera, all puede that you leer la want. You Biblia can todo read lo the que usted Bible quiera all y that no you le va a want, hacer ningún and it efecto. won't do any good for you Porque es un cambio because it's a change de vida, es of un life. cambio It's a de mente, change es un of cambio de mind. It's a voluntad, un change cambio de of your emoción. will, a change Todo of viene emotion. trabajando Everything comes en el mismo working modo, in en the el mismo same lugar, way, in pero the same tenemos que place, but we darle have to give el permiso a Dios de hacer permission los to cambios God que to make the necesitamos. Y ahí necessary es donde changes. And that is no le where damos a Dios we el don't permiso. give God permission. Nos rebelamos en We contra. rebel against Him. Y cuando Dios nos And when enseña God shows claramente, us nos very lo pone en la clearly, cara, He puts it right in our face. en lugar de recibirlo, Instead lo of rechazamos. receiving it, we reject it. ¿Usted cree que Do you Dios think no está that involucrado God en isn't las enseñanzas involved que se le in the dan cada lessons that are semana? given every Claro que week? Of sí. course He is. Dios a propósito le God está dando estas purposely is giving us enseñanzas. these A usted tanto lessons. como a mí. You Nos las just está as dando much as porque He's given tienen it un to you as He is propósito to en me, nuestras vidas. because it's giving us purpose in Porque our sin lives. ellas no Because vamos a without hacerla, them, we hermano. won't make it. Gloria a Dios que estamos Praise haciendo God that trabajo we bonito are en doing México y good en work and nice work Venezuela in y en Mexico, otras partes. Venezuela, Y gloria a and other Dios por parts, ello. and Pero praise God eso for that. en sí no nos va a But that in salvar. itself isn't going to save us. Ni siquiera nos va a comprar un It's año en la not gloria, even going to hermano. buy us a year in heaven. Nada. Nothing. Ok. Okay? So, So ahí lo voy a dejar I'm porque gonna stop parece there que because yo it no sé seems si like lo estoy I don't know durmiendo if I'm making y'all fall asleep or ya me apagaron el radio. y'all turned off the radio already. Pero hermano, le voy a decir But I'm algo. going to tell you something. It's kind of stuck in there, George. It's not going in. Pero sabe que Dios You know nos ama what? mucho. God loves us a lot. Dios nos ama mucho. He loves us so much. Y Él quiere ayudarnos. And He wants to quiere help us. transformarnos. He wants to transform us. Y yo le digo, And I'll tell porque yo you, me incluyo ahí en because él. I include myself in Dios this. trabaja God y works. sigue And trabajando con He nosotros. still hermano. works with us. Y lo único que yo le And the puedo only thing decir that en I esta can tell noche es you que no sea tonight terco. is ¿ok? don't be stubborn. Y me voy a decir a mí And también, I'm no going to seas tell myself that. terco, Don't be Morales. stubborn, Morales. Cede a las convicciones Give del in to the Espíritu Santo. convictions of the Holy Spirit. Tu vida Your life depende de ella. depends on it. Aleluya. Hallelujah. Considérelo esta noche. Consider that tonight. No deje que se pierda al Don't- salir. Don't Siga, let it go by considerándolo. as you leave here. déjelo que siga Leave here trabajando. thinking about it. Let it continue Porque to esto no work es in un you. juego, hermano. Because Esto this es algo isn't a muy game. serio. This is something very serious. De ello depende una vida eterna. An eternal life Vivir para siempre depends con Dios o on vivir this, para living siempre con el forever diablo. with God or living Y forever with the ahorita devil. And right nosotros now, estamos decidiendo we eso. are No es más deciding that. después. It's not Ahorita, later on. It's right now. ahorita mismo. It's right now. Vamos a orar.